Mi mujer aún no llevaba un día bajo tierra cuando mi hijo se sentó en su sillón, ese donde ella bordaba cada tarde. Me miró fijamente y soltó: «Papá, tu buena vida se ha terminado». Después me arrebató las tarjetas, bloqueó mis cuentas y me dejó sin un solo euro. Me observó como si fuera un estorbo al que había que retirar. 78 años levantando una vida con mis propias manos, y en una mañana mi propio hijo me borró del mapa. Si esta historia te toca el alma, suscríbete. Cada día cuento una historia nueva que podría parecerse a la tuya. Dime desde dónde me escuchas. Todavía conservo en las manos el olor húmedo del cementerio. Por mucho que me las lavé, sigue ahí, aferrado a la piel. Aún siento el peso del ataúd de Inés cuando lo bajamos a la fosa. Me temblaban los brazos, sentía que me hundía con ella. Y aquí estoy, sentado en mi casa de Salamanca, mirando un móvil apagado y unas tarjetas inútiles esparcidas sobre la mesa como si fueran los restos de una partida perdida. Me llamo Julián Robles. Tengo 78 años y hace casi 4 décadas fundé un pequeño taller de mecanizado que hoy da trabajo a decenas de familias. 40 años madrugando antes del alba, de esfuerzo, de riesgos, de noches sin descanso. Pero nada de eso importa ahora. Ayer enterré a mi esposa y hoy mi hijo me ha enterrado a mí. Inés murió el jueves a las 6 de la tarde. Yo estaba sentado junto a su cama, como cada día, desde que la insuficiencia renal empezó a consumirla. Conocía de memoria el zumbido del monitor, el goteo del suero y ese pitido que marcaba su lucha. Nunca se quejó, ni una sola vez. Aquella tarde, el monitor empezó a sonar más lento, como un reloj que pierde cuerda. Abrió los ojos y me buscó. Su mano estaba helada. Intenté calentarla, pero no pude. Me apretó los dedos con lo poco que le quedaba de fuerza y murmuró: «Ya no duele, mi viejo». Respiró una vez, 2, y a la tercera el aire no regresó. El pitido del monitor aún me persigue. El viernes velamos su cuerpo. La funeraria olía a flores marchitas y cera. La gente hablaba, pero yo no escuchaba nada. Mi hijo Óscar estuvo un rato, serio, distante, sin una lágrima. No se acercó a abrazarme. Esa noche regresé solo a casa. Dormí en nuestro cuarto. Hundí la cara en su almohada, que aún olía a gardenias. Cerré los ojos imaginando que seguía a mi lado. Pero el sábado, a las 9, sonó el timbre. Y mi mundo se vino abajo. Pensé que Óscar venía por algún asunto del funeral. Quizá algo relativo al certificado de defunción de Inés, a los papeles del seguro, o a cualquier trámite que yo, en mi estado, no había sido capaz de revisar. Pero entonces metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un documento rígido, una hoja con sellos y membretes oficiales, llena de letras tan pequeñas que desde mi silla apenas distinguía el encabezado. La dejó sobre la mesa del salón, justo encima de las revistas que Inés siempre hojeaba después de comer, y que, desde su ausencia, permanecían intactas, como esperando unas manos que ya no volverían. «Firma aquí», dijo con una frialdad que me heló la espalda. «Es una autorización. Desde hoy yo gestiono todo, tus cuentas, tu casa y cualquier decisión importante. Es lo mejor, papá. No estás en condiciones». Me quedé mirándolo, incapaz de comprender. Apenas habían pasado unas horas desde que enterramos a Inés. ¿Cómo era posible tanta dureza? Le pregunté qué estaba diciendo, si había perdido el juicio. Él no se inmutó, ni un parpadeo. «Precisamente por eso», respondió. Me negué. Le dije que estaba completamente equivocado, que saliera de mi casa y volviera cuando se le pasara la locura. Entonces se incorporó despacio, con una calma que no reconocí en él. Guardó el papel en el bolsillo y me observó desde arriba. Siempre fue más alto que yo, pero nunca me había mirado como esa vez.
como si yo fuese un estorbo que debía apartarse del camino. Muy bien, murmuró. Entonces habrá que hacerlo por las malas. Tú sabrás. Se dio la vuelta con paso decidido y salió del salón. Jimena lo siguió sin levantar la vista. Rodrigo, pegado al móvil, ni siquiera pareció consciente de dónde estaba. Me quedé de pie, con el corazón martilleándome las sienes, sin saber a qué se refería mi propio hijo con por las malas. Lo descubrí media hora después. Primero, el móvil. Estaba en la cocina intentando beber un vaso de agua cuando la pantalla se apagó de golpe. Un mensaje blanco apareció. Línea cancelada por el titular. Tuve un mal presentimiento. Fui al ordenador, abrí la web del banco y escribí mi contraseña de siempre. Error. La repetí. De nuevo error. Un aviso rojo apareció. Cuenta bloqueada. Contacte con su oficina. El sudor frío me recorrió la espalda. Corrí al cajón donde guardaba dinero para emergencias. Vacío. Ni un solo euro. Revisé armarios, bolsillos, la mesita de noche de Inés. Nada. Óscar había estado allí antes. Había revisado todo. Había dejado mi vida patas arriba. En menos de una hora me había convertido en un pobre dentro de mi propia casa. Esa noche no cené. Simplemente me quedé en el sofá de Inés, acariciando el hilo suelto de su último bordado, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No pude probar bocado. El estómago estaba cerrado, duro como una piedra. Cada intento de respirar hondo me provocaba una náusea nueva. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, sin encender ni una lámpara, mirando el retrato de Inés sobre la repisa de la chimenea. Era la foto de nuestras bodas de oro, tomada en el Parque del Río, junto a los rosales que ella cuidaba con tanto mimo. Allí estaba con su vestido azul marino, ese que siempre le hacía parecer más joven, sonriendo con todos los dientes, con el pelo recogido como a ella le gustaba. Yo la abrazaba por la cintura como si nada más existiera. Y para mí, así era. Inés lo fue todo. Le hablé en voz baja, con la garganta hecha trizas. Inés, ¿qué hice mal con Óscar? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué hice para que me mire con tanto desprecio? Pero la foto guardó silencio, igual que la casa entera. Y esa ausencia pesaba más que cualquier objeto. No dormí un solo minuto. Me quedé sentado hasta que la luz del amanecer entró por las rendijas de la persiana. Repasé los últimos meses, uno a uno, como si alguien me los proyectara delante de los ojos. Las visitas de Óscar, cada vez más largas, sus preguntas insistentes sobre mis cuentas, la casa, las gestiones pendientes, los papeles que guardaba en el despacho. Yo, iluso, pensé que se preocupaba por mí y por la empresa familiar. Pero no. Estaba tomando medidas, reconociendo el terreno, preparando su ataque. Y escogió hacerlo cuando sabía que yo no tendría fuerzas para defenderme, el día después de enterrar a su madre. Pero lo peor aún no había llegado. Al amanecer decidí salir de casa. No podía seguir encerrado allí, esperando que Óscar regresara a rematar lo que había empezado. Me duché, aunque el agua salió helada, otra de las sorpresas que me tenía preparadas. Me vestí como pude, con la misma ropa del día anterior, sin encontrar ni un par de calcetines limpios. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que tenía delante. Ojos hundidos, piel ceniza, barba blanca y desordenada. Parecía un desconocido. Rebusqué en la cartera y solo encontré 3 billetes arrugados que sumaban 40 euros. Nada más. Salí a la calle con el estómago vacío y el corazón hecho un puño. La primera humillación llegó en la farmacia del barrio. Entré con la esperanza de comprar mis pastillas para la tensión. La chica que siempre me atendía me saludó con cariño. Preparó la receta y pasó mi tarjeta. 1, 2, 3 veces. Rechazada. Sentí la sangre subir a la cara.
Pagué con uno de los billetes, casi sin poder mirar a nadie. Pero eso solo fue el principio. Luego caminé hasta mi banco de toda la vida, en la oficina de la calle Toro. Entré esperando encontrar las caras de siempre, pero vi desconocidos. Pedí hablar con el director. Una recepcionista joven me señaló una silla de plástico. Y esperé, como un extraño en el lugar donde había depositado toda mi vida. El director me miró sin la menor cercanía y dijo simplemente: «Sígame». Me condujo a un despacho diminuto con paredes de cristal, de esos donde todos pueden ver, pero nadie puede oír. Parecía una pecera. Peor aún, una jaula en la que uno entra ya derrotado. Se sentó detrás de un escritorio barato, abrió su portátil y empezó a teclear torpemente, usando solo 2 dedos. Yo lo observaba desde el otro lado, sintiéndome más viejo de lo que era. Después frunció el ceño y ladeó la cabeza, como si aquello que veía en la pantalla le provocara cierta incomodidad. Levantó los ojos hacia mí y dijo, con un tono suave pero cortante como una navaja envuelta en terciopelo: «Señor Robles, su cuenta tiene un bloqueo preventivo. Fue solicitado hace 2 días por un familiar directo. Según el registro, su hijo. El motivo indicado es», hizo una pausa larga, casi teatral, «presunta incapacidad cognitiva». Sentí que me hundían un puñal por dentro. El aire se me escapó de golpe. Repetí en voz baja, sin creerlo: «¿Incapacidad cognitiva?». Él asintió, removiendo papeles como si quisiera evitar mi mirada. «Significa que, según la solicitud, existen dudas sobre su capacidad mental para gestionar su propio dinero. Es un procedimiento estándar. No se preocupe, es temporal, solo mientras se resuelve la situación familiar». Quise gritarle que no sabía con quién hablaba, que yo había levantado una empresa desde cero, que mi vida era prueba de mi lucidez. Pero no salió ni una palabra. Me levanté sin despedirme, salí del cubículo y caminé hacia la puerta. La recepcionista dijo algo. No entendí qué. El guardia me abrió sin hacer preguntas. Al salir, sentí que las piernas no me respondían. El sudor frío me corría por la nuca. La gente pasaba a mi lado, charlando, comprando, riendo, viviendo. Pero yo tenía la sensación de que todos me miraban, pensando: ahí va el viejo que ya no vale para nada. Me apoyé contra la pared de piedra de un kiosco y respiré hondo para no desmayarme. Necesitaba sentarme, aunque fuera unos minutos. Entonces pensé en el Mirador, el restaurante donde almorzaba desde hacía más de 30 años. Allí todavía me trataban como a un caballero, o eso creía. Entré y Manolo, el camarero de toda la vida, me saludó con afecto. Me ofreció mi mesa de siempre junto a la ventana. Yo pedí mi menú habitual: filete a la plancha, patatas fritas y un café solo. Comí despacio, intentando convencerme de que aún era el hombre que había sido. Cuando terminé, hice un gesto para que Julián anotara en mi cuenta mensual. Él asintió, pero tardó demasiado en volver. Cuando por fin regresó, evitaba mi mirada. «Don Julián», susurró, «el gerente quiere hablar con usted». Sentí que algo dentro de mí caía al vacío. Se acercó el gerente, un hombre ancho, con bigote y rostro severo. Se plantó frente a mí, sin sentarse. «Señor Robles», dijo alto, para que todos oyeran, «su cuenta mensual ha sido cancelada. Su hijo nos llamó ayer. Ordenó que no se le fiara nada y que cualquier gasto suyo correrá exclusivamente de su bolsillo». El silencio en el restaurante cayó como una losa, y yo, por primera vez en mi vida, me sentí invisible. «Lo siento mucho, tendrá que pagar en efectivo», dijo el gerente. Sentí como la cara me ardía, la sangre me subió de golpe a la cabeza y las orejas comenzaron a zumbarme. Vi, como en cámara lenta, cómo la pareja de la mesa de al lado dejaba de comer y me observaba con la boca ligeramente abierta.
El señor Paredes, uno de esos conocidos de vista que siempre me saludaba con un gesto, inclinó la cabeza hacia su mujer y le susurró algo, señalándome con la barbilla. Al otro lado, don Aurelio, con quien compartí tantas comidas hace años, bajó la mirada hacia su plato, incómodo, como si le diera vergüenza siquiera conocerme. Podía leerlo en los ojos de todos. Pobre viejo, se le ha ido la cabeza, está acabado, ya no sirve. Saqué los únicos 2 billetes que me quedaban, 20 euros arrugados, y los dejé sobre la mesa. Ni siquiera cubrían el café. Julián, el camarero, abrió la boca para decirme que él lo cubriría con su propina, pero no le permití terminar. No quería su lástima, no quería la lástima de nadie. Me levanté despacio, con las rodillas temblorosas, y caminé hacia la puerta sintiendo las miradas clavándose en mi espalda como agujas ardientes. Al pisar la acera, me quedé quieto sin saber hacia dónde ir. El sol del mediodía me golpeaba la cara, fuerte, pero yo sentía un frío que venía desde dentro, un frío que no era del cuerpo, sino del alma. No tenía dinero, ni teléfono, ni a quién llamar. La calle Mayor, la misma que había recorrido desde niño, me resultaba ahora extraña, como si ya no fuera mía. Pensé en Inés, en cómo siempre encontraba una solución cuando yo me hundía, en cómo me tomaba de la mano y me decía, «Tú puedes, Julián, siempre has podido». Pero ella ya no estaba, y yo estaba solo, más solo que nunca. Entonces escuché una voz temblorosa a mis espaldas. «Don Julián», dijo una mujer. Me giré despacio. Era doña Rosario Luján, mi vecina del número 12, viuda desde hacía años, siempre con sus 2 gatos y su mandil floreado. Pero nunca la había visto con los ojos tan abiertos. Se acercó, miró alrededor como asegurándose de que nadie nos observaba y me agarró del brazo. «¿Qué le ha pasado?», susurró. «Tiene usted una cara terrible, parece que hubiera visto un muerto». No supe qué contestar, porque el muerto era yo. «Rosario, firme», me dijo. «Venga conmigo, no puede quedarse aquí». Caminamos 3 calles. Yo solo miraba el empedrado, contando piedras como quien intenta agarrarse a algo. Al llegar a su puerta, verde, con geranios, me hizo pasar. Dentro olía a café y pan dulce. Sus gatos me observaron desde el sofá. Me sentó y desapareció en la cocina. Volvió con té y galletas. Me sirvió como si cuidara a un enfermo. Me temblaban las manos al tomar la taza. Entonces se sentó frente a mí. Respiró hondo y dijo, «Julián, voy a contarle lo que se dice por todo el barrio, porque usted tiene derecho a saberlo». Me explicó que Óscar llevaba días llamando a medio mundo, amigos, vecinos, antiguos socios. Les decía que yo sufría demencia, que había empezado a olvidar nombres, perderme en la calle, confundir fechas, que en el funeral de Inés no había reconocido a algunos invitados, que yo era un peligro para mí mismo. Sentí un pitido en los oídos. Cuando pude abrir la boca, solo pude decir una palabra. ¿Demencia? Repetí aquella palabra varias veces, como si al pronunciarla pudiera comprenderla. Miré mis manos, firmes, sin temblores. Recordé de memoria las cifras del último balance de la empresa, sus activos, sus gastos, cada porcentaje. Recordé la fecha de mi boda con Inés, el nombre del médico que asistió al nacimiento de Óscar, el número de mi primera licencia, cada contrato firmado, cada decisión tomada durante 40 años. Mi mente seguía intacta, y aún así, mi hijo estaba intentando borrarme mientras yo seguía vivo. Rosario me observaba en silencio. Le devolví la taza vacía y me puse en pie. Las piernas apenas me respondían, pero me obligué a mantenerme firme. Le dije que agradecía su sinceridad, que necesitaba la verdad, no compasión. Ella me agarró del brazo y murmuró, «Julián, si no reacciona,
Lo van a enterrar en vida. Su hijo ya está moviendo hilos. Tiene abogados, contactos. Si usted no se mueve ahora, será demasiado tarde. Asentí sin decir palabra. Caminé hacia la puerta y antes de irme añadí: voy a la empresa. Voy a dejar claro quién soy. Rosario me miró con una mezcla de temor y admiración. Salí a la calle con el corazón golpeándome las costillas. Caminé decidido hasta la fábrica que había levantado desde cero. La misma nave industrial donde pasé media vida, donde cada máquina llevaba un pedazo de mí. Al llegar, me encontré con un guardia joven, desconocido, con uniforme nuevo. Cuando intenté entrar, levantó una mano con gesto autoritario. Identificación, por favor. Lo miré incrédulo. Soy Julián Robles, el fundador de esta empresa. Él revisó una lista en su mesa y sin mirarme, dijo: lo siento, señor. Su nombre no figura entre las personas autorizadas. Órdenes de dirección. Sentí un latigazo en el pecho. Le expliqué que yo había construido aquello mucho antes de que él naciera, pero su expresión no cambió. Me advirtió que, si insistía, llamaría a seguridad. Respiré hondo y le pedí que llamara a alguien de dentro. Esperé en recepción, sentado en una silla de plástico, como un proveedor más. Pasaron 10, 20 minutos. La recepcionista apenas levantó la vista del ordenador. De pronto, apareció una mujer joven, impecable, traje gris, sonrisa profesional. Señor Robles, qué gusto. Soy Aura Penélope Medina, asistente ejecutiva de su hijo. ¿En qué puedo ayudarle? Le dije que necesitaba hablar con Óscar. Ella mantuvo la sonrisa. El señor Robles está en una reunión importante. Puedo agendarle una cita para la próxima semana. ¿Le va bien el jueves? La miré atónito. Una cita para hablar con mi propio hijo. Intenté avanzar hacia el pasillo. Ella me cortó el paso con los brazos abiertos. No puede pasar, señor. Si insiste, llamaré a seguridad. Miré alrededor. Nada era como lo dejé. Mis cuadros habían desaparecido. Mis colores, mis decisiones, mis recuerdos. Todo sustituido. Esta empresa es mía, susurré. Aura respondió: era suya, don Julián. Y en su voz, lo peor, lástima. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí. Caminé por el aparcamiento con la cabeza ardiendo. Y entonces los vi. 2 trabajadores de toda la vida. Martínez, que llevaba conmigo más de 25 años en producción. Y Lomeña, de mantenimiento. Un hombre que empezó barriendo y al que yo mismo ascendía encargado. Estaban fumando junto a una furgoneta. Cuando me vieron, se quedaron inmóviles. Martínez desvió la mirada. Lomeña bajó la cabeza. Ninguno me saludó. Pasé a su lado esperando un gesto, una palabra, pero no llegó. Tenían miedo. Miedo de que los vieran hablando conmigo. Miedo de perder el trabajo. Miedo de Óscar. Subí al coche sin rumbo fijo. Las calles de Salamanca, las mismas que recorrí toda mi vida, me parecían ahora ajenas. Pasé frente al parque donde jugaba con Óscar de pequeño, por la parroquia donde me casé con Inés, por el colegio donde estudió mi hermano Benjamín. Todo estaba igual, pero yo ya no pertenecía a nada. Conduje hasta que el depósito marcó reserva. No tenía dinero para repostar. No tenía a dónde ir. Detuve el coche en un barrio que no conocía, una zona de talleres y casitas bajas. Apagué el motor y me quedé allí, con las manos en el volante, mirando la oscuridad. Pensé, lo estoy perdiendo todo, y no sé ni por dónde empezar a luchar. Y sin embargo, no estaba solo. Alguien me estaba observando. No sé cuánto tiempo pasó. El coche terminó apagándose del todo cuando la poca gasolina que quedaba se consumió. A través del parabrisas sucio, vi la calle silenciosa, fachadas descascarilladas, un pequeño taller mecánico con la puerta medio bajada, una tienda de barrio con un fluorescente parpadeando, una ermita al fondo con una cruz azul de neón.
Pensé en algo que no sentía desde niño. Miedo. Miedo puro. De pronto, 3 golpes secos en la ventanilla me sobresaltaron. Giré la cabeza. Un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, pelo canoso, piel curtida y manos manchadas de grasa, me miraba con curiosidad. Llevaba un mono azul gastado. «Buenas noches», dijo. «¿Está usted bien?» Lleva un buen rato sin moverse. Bajé la ventanilla unos centímetros. «Estoy bien», mentí, con la voz quebrada. Él lo notó. Asintió despacio. «Mire, tengo un taller aquí enfrente. No voy a preguntarle nada, pero tiene cara de no haber comido. Tengo café recién hecho y algo de picar. Si quiere, pase». En sus ojos no había malicia, solo humanidad. Salí del coche. Las piernas me temblaban y él me sostuvo del brazo. El taller era pequeño, con el suelo manchado de aceite, un coche viejo en una rampa y un calendario antiguo colgado en la pared. Me señaló una silla. «Siéntese, ahora vuelvo». Trajo 2 tazas de café y se sentó frente a mí. «Soy Ruperto Salvatierra», dijo. «Llevo aquí 20 años. Y usted es Julián Robles». «Claro que sé quién es. Salamanca es pequeña, las noticias corren». No me preguntó nada, solo esperó. Y algo en ese silencio hizo que, por primera vez en días, empezara a hablar. Empecé a hablar. Le conté el funeral de Inés, la visita de Óscar al día siguiente, las palabras duras que me dijo, las tarjetas bloqueadas, la farmacia, el banco, el restaurante donde me humillaron, la empresa en la que ya no me dejaban entrar, la asistente con su sonrisa de plástico, los trabajadores que agacharon la cabeza y los rumores sobre mi supuesta demencia. Se lo conté todo, sin guardar nada, cada herida, cada golpe, cada vergüenza. Hablé más de 1 hora. Y Ruperto escuchó, sin interrumpir, sin aconsejar antes de tiempo, sin juzgar. Solo escuchó. «Si estás oyendo mi historia ahora mismo, te pido que me dejes un comentario contando desde dónde lo haces. A veces, saber que alguien, en algún lugar del mundo, está escuchando, te da la fuerza que te quitan en casa». Esa noche, en aquel taller que olía a aceite y a café quemado, sentí que alguien me miraba como un ser humano. Ruperto no me conocía. No ganaba nada con ayudarme. Y aún así, ahí estaba, atento, presente, como si mi vida importara. Cuando terminé de hablar, me quedé sin aire, como si me hubieran vaciado. Ruperto apoyó los codos en las rodillas, miró su taza y luego me dijo: «Don Julián, se lo digo claro, usted no está loco. Cualquiera que lo escuche 2 minutos sabe que tiene la cabeza mejor que muchos de por aquí. Lo que le están haciendo no es protección, es una caza. Y el que caza así, no para hasta acabar el trabajo. Su hijo no va a detenerse hasta quitarle todo: dinero, empresa y nombre. Así que tiene 2 opciones: dejarse cazar o empezar a pelear». Tenía razón, pero ¿cómo pelear si no tenía nada? Ni dinero, ni abogado, ni pruebas. «¿Y cómo lucho, Ruperto?», pregunté. «No tengo nada». Él asintió, se levantó y regresó con un plato: 2 tortas de patata caseras, un trozo de queso y una manzana. «Primero coma», dijo. «Nadie piensa con el estómago vacío». No recordaba cuándo había sido mi última comida. Probé un bocado. Estaba frío, pero era un manjar comparado con el día que había pasado. Sentí que el cuerpo despertaba poco a poco. Cuando terminé, Ruperto dijo: «Aquí tiene un cuarto para dormir. No es gran cosa, pero es seguro. Mañana hablaremos con la cabeza despejada». El cuartito era pequeño. Un colchón, una manta de franela, una estampita pegada en la pared y una ventanita al callejón. Me tumbé sin quitarme la ropa. Pensé en Inés, en nuestra cama calentita, en su olor a colonia suave. ¿Qué diría si me viera así, escondido de mi propio hijo? Lloré en silencio y dormí. Dormí de verdad. Al despertar, con el sol entrando por la ventana,
Sentí algo que creía muerto. Esperanza. Ruperto me llevó una taza de café y dijo: «Don Julián, le puse gasolina al coche. Vaya a su casa, arregle lo que tenga que arreglar. Y si necesita volver, aquí me tiene». Antes de subirme al coche, me puso una mano en el hombro y añadió: «Acuérdese de lo que le dije», me advirtió Ruperto antes de que arrancara. «El que caza así no para hasta terminar. Muévase rápido, don Julián. No les dé tiempo de rematarlo». Asentí, encendí el motor y conduje hacia mi casa con un nudo en el estómago. Algo dentro de mí presagiaba que lo que iba a encontrar no sería bueno. Llegué cerca del mediodía. Desde fuera todo parecía igual. El pequeño jardín, los rosales de Inés, la bugambilla trepando por la pared, la vieja puerta de madera hecha por un carpintero de Peñaranda. Pero al entrar, supe que algo había sucedido. La puerta de mi despacho estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Caminé hacia allí con el corazón retumbando. Al entrar, sentí que el aire se me escapaba. Los cajones estaban abiertos, revueltos, papeles por el suelo, el mueble movido de sitio, y donde debía estar el ordenador, solo quedaban cables sueltos y una marca de polvo. Se habían llevado todo. El equipo, las carpetas, los respaldos, los pendrives, 40 años de documentos desaparecidos. Me quedé paralizado en medio del desastre. Entonces escuché unos pasos. Me giré y vi a Carmela, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «Don Julián». «Perdóneme», dijo con voz rota. Intenté detenerlos. No pude. Le pregunté quién había venido. Ella tragó saliva. «Ayer vino Rodrigo, con una furgoneta y 2 hombres. Dijo que su padre lo había mandado a recoger papeles importantes. Yo le dije que sin su permiso no podía tocar nada, pero no me escuchó. Entraron, llenaron cajas y se marcharon. Todo en menos de 1 hora. Intenté llamarle, pero su teléfono ya no funcionaba». Me senté en la silla del despacho, mirando el hueco donde había estado mi ordenador. En aquella máquina estaban mi vida y mi trabajo. Contratos, balances, correspondencia, actas, poderes. Todo lo que demostraba quién era yo. Ahora en manos de Óscar. Le dije a Carmela que no era culpa suya, pero dentro de mí sentí el cerco estrecharse. Día a día me iban quitando algo. El dinero, la empresa, mi nombre y ahora mis documentos. Carmela seguía en la puerta, retorciendo las manos. Dijo: «Hay algo más. Ayer me llamó el señor Óscar. Me dijo que ya no me necesitan, que la casa quedará vacía la semana que viene, que usted irá a una clínica y la vivienda se pondrá en venta». Sentí un frío en el estómago. «¿Una clínica?», repetí. Ella asintió. «Dice que es una clínica para gente con problemas de la cabeza». La miré. 15 años llevaba en mi casa, desde los primeros síntomas de Inés. Era de confianza, era familia, y la estaban echando como si fuera un trasto viejo. «Carmela», le dije, «yo no voy a ninguna clínica, no estoy loco, y esta casa no se vende. Mi hijo está mintiendo y quiere quitarme todo, pero no se lo voy a permitir». Ella levantó la vista con lágrimas. «Yo le creo, don Julián, pero la gente le está creyendo a él. Él lo cuenta con tanta seguridad». Me quedé callado. Tenía razón. Yo había callado demasiado. Le agarré la mano, fría y temblorosa. «Gracias por decirme la verdad. Ahora necesito que hagas algo por mí». Se quedó esperando. «Vete a tu casa, descansa. Mañana te voy a necesitar despierta. Cobra lo que se te debe y no vuelvas hasta que yo te llame», le pedí a Carmela. «Y sobre todo, no digas a nadie que hemos hablado, ni a Óscar, ni a nadie de la familia, ni a los vecinos, a nadie». Ella abrió mucho los ojos. «¿Qué va a hacer, don Julián?». «Voy a pelear», respondí. «Pero necesito hacerlo en silencio. Si Óscar sospecha que estoy reaccionando, se moverá más rápido, y necesito tiempo».
Carmela asintió con un gesto pequeño, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y murmuró: «Cuídese, don Julián, y que Dios lo bendiga». La casa quedó en silencio cuando cerró. Caminé despacio por cada estancia. La cocina donde Inés preparaba su cocido cada invierno. El comedor donde celebramos los 80 de mi madre. El dormitorio donde nacieron mis hijos, porque Inés no quiso ir al hospital. Todo igual, y todo distinto. El silencio pesaba como una manta húmeda. El olor de Inés aún resistía en algunos rincones, en el armario, en las cortinas, en la almohada que no me había atrevido a lavar. Pero cada día era más tenue, como si también fuera desapareciendo. Pensé, necesito ayuda. Alguien que entienda de leyes, de empresas, de trampas. Y entonces se me vino un nombre: Tirso Muñoz, amigo de la infancia, abogado desde siempre, mi asesor legal durante décadas, honesto, leal, brillante. Pero hacía 2 años que no cruzábamos palabra por una discusión tonta en una cena. Inés me insistió 1000 veces en que lo llamara. Yo no quise, y ahora ella ya no estaba, y yo le necesitaba más que nunca. Fui al viejo teléfono fijo y marqué su número, que todavía recordaba. Sonó una vez, 2, 3. Estaba a punto de colgar cuando escuché un clic. «Sí», dijo una voz ronca. Sentí que se me cerraba la garganta. «Tirso, soy Julián Robles». Hubo silencio. «Julián, ¿cuánto tiempo? Necesito tu ayuda, es grave. Mi hijo me está destruyendo». Tras otro silencio, respondió: «Mañana, 10 de la mañana. Mi despacho. Trae lo que tengas». Colgó sin despedirse, pero no me importó. Iba a ayudarme. Tenía una oportunidad. Pero las pruebas que lo cambiaron todo no vinieron de Tirso. Vinieron esa misma noche, cuando llamaron a la puerta casi a las 11. 3 golpes suaves. Miré por la mirilla. Una figura delgada en la penumbra. Cabello oscuro recogido. La reconocí al instante. Jimena, mi nuera. La esposa de Óscar. La que había permanecido en silencio mientras mi hijo me derribaba la vida. Abrí la puerta. Entró rápido, casi empujándome, y cerró mirando hacia la calle como si la siguieran. Estaba pálida, con unas ojeras profundas. Temblaba. Apretaba un carpeta contra el pecho como si fuera un salvavidas. «Suegro», susurró con la voz rota. «Tengo que mostrarle algo. Si no lo hago ahora, no voy a atreverme después. Y usted necesita ver esto, antes de que sea demasiado tarde». Se sentó en el borde del sofá, sin recostarse, y abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había decenas de hojas impresas, y en ese instante supe que aquello iba a cambiarlo todo. Jimena empezó a sacar los papeles con manos temblorosas, explicándome cada documento en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. «Los encontré en el ordenador de Óscar», murmuró. Tenía una carpeta oculta. Creía que nadie iba a verla, pero la descubrí y lo copié todo. Eran correos electrónicos, decenas de ellos, entre Óscar y un hombre llamado Ulises Priego. El nombre me sonó enseguida. Un inversor madrileño que hacía unos años intentó comprar parte de mi antigua empresa. Yo lo rechacé. Olía a tiburón. Y ahora estaba en contacto con mi hijo. Los correos hablaban de reestructuración, venta de activos, remoción del socio principal. Yo, por incapacidad. Lo leí 3 veces. Estaban preparando un golpe perfecto, legal, quirúrgico, frío. Óscar quería quitarme todo. Empresa, inmuebles, ahorros, hasta mi nombre. Luego venían documentos aún peores. Contratos fechados para meses futuros. Transferencias de acciones que nunca autoricé. Poderes notariales falsificados con una rúbrica que no era la mía. Yo firmo de una forma que Inés me ayudó a diseñar precisamente porque era difícil de imitar. Aquello era una copia barata. Y había más.
solicitudes de dictámenes médicos dirigidas a varios psiquiatras, evaluaciones de deterioro cognitivo severo para un paciente de 78 años. Cada formulario llevaba mi nombre y la firma de familiar responsable, Óscar. Todo organizado, todo preparado. Solo faltaba que un juez sellara mi incapacidad. Un correo me heló la sangre, fechado 3 días antes del funeral de Inés. Ulises, la vieja está a punto de caer. En cuanto pase, nos movemos. Los papeles están listos. El viejo no va a enterarse de nada. Debajo, Ulises respondía: perfecto. Entre empresa y propiedades son más de 3 millones de euros. Tú te quedas el 40%. Yo manejo el resto. Sentí que me faltaba el aire. Mi hijo, mi propio hijo. Llevaba meses planeando esto mientras su madre agonizaba. Mientras yo le sujetaba la mano en el hospital, él solo calculaba ganancias. Dejé los papeles sobre la mesa. Las manos me vibraban. Jimena tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía, suegro, se lo juro, dijo. Sabía que Óscar era ambicioso, sí, pero no que era capaz de esto. Cuando lo vi, no pude callarme. No pude. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, silenciosa. Recordé la última semana de Inés, cuando me dijo: Julián, cuídate de Óscar. No es el hijo que tú crees. No la escuché. Me giré hacia Jimena. ¿Él sospecha algo? No, suegro. Lo hice cuando estaba fuera. Lo pasé todo a una memoria y borré huellas. Pero si lo descubre... No terminó. No hacía falta. ¿Por qué te arriesgas?, pregunté. Es tu marido. Ella tragó saliva, con los ojos húmedos. Porque ya no puedo más, don Julián. Llevo años aguantando. Y esto ya es demasiado. El matrimonio está muerto desde hace años, susurró Jimena. Sigo ahí por Rodrigo, nada más. Pero esto ya es demasiado. Lo que Óscar le está haciendo a usted, no puedo ser parte de eso. No se lo merece. No puedo mirarlo a la cara sabiendo lo que sé. Se levantó, inquieta, mirando la puerta como si Óscar pudiera aparecer en cualquier momento. Le dije con voz baja: Jimena, lo que has hecho hoy tiene un precio. Si Óscar se entera, irá contra ti y contra Rodrigo. Ella asintió sin dudar. Lo sé, pero usted siempre me trató bien. Doña Inés me quería como a una hija. Me enseñó a preparar su cocido favorito. Me regaló la pulsera de su madre cuando nació Rodrigo. Una vez me dijo: si algún día Óscar se vuelve insoportable, búscame, yo te ayudaré. Pero ella ya no está, así que vine a usted. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, hija. Gracias por ser valiente. No voy a dejar que pagues esto sola. Ella me abrazó, rápido, como temiendo que el tiempo se agotara. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, dijo: destrúyalo, suegro. Destrúyalo antes de que él lo destruya a usted. Y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo en la sala mirando los documentos. Cada hoja era una herida, sí, pero también eran municiones, pruebas de que no estaba loco, de que todo tenía un propósito, de que mi hijo había cruzado una línea de la que no habría retorno. Pensé en Tirso y en la cita del día siguiente. Pensé también en Jimena, en su riesgo, y pensé en Inés, en su advertencia final. Cerré los ojos y murmuré: perdóname, mi amor, esta vez sí te escucho. No dormí. Me quedé toda la noche sentado, repasando cada fecha, cada firma falsificada, cada correo. Cuando amaneció, tenía los ojos enrojecidos, pero la determinación más sólida que en toda mi vida. A las 10, estaba en el despacho de Tirso Muñoz, repleto de libros viejos y olor a café. Él revisaba los documentos con una mezcla de rabia y estupor. Cuando terminó, me miró fijamente. Julián, esto es fraude societario, falsificación, intento de incapacitación ilegal. Tu hijo puede acabar en prisión, y ese tal Ulises también. Hay mucho aquí, muchísimo.
Le pregunté qué podíamos hacer. Tirso respiró hondo. Primero, bloquear la incapacitación. Si Óscar consigue un dictamen judicial, estamos perdidos. Pediré una cautelar urgente. Segundo, necesitamos más testigos. Jimena no basta. Necesitamos alguien de dentro. Accionistas que te sean leales. Alguien de la familia. Y entonces volvió un nombre a mi mente. Benjamín, mi hijo menor. El que se marchó a Barcelona hace años porque no soportaba el carácter de su hermano. Era la hora de buscarlo. Y de saber de qué lado estaba. El que no vino al funeral de su madre porque, según dijo, perdió el vuelo. Tirso me prestó su teléfono y marqué el número de Benjamín. Sonó 4 veces y pensé que no contestaría. Entonces escuché su voz, ronca, cansada. Sí, respiré hondo. Benjamín, soy yo, tu padre. Hubo un silencio largo, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente dijo, papá, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Y le dije la verdad. No, no lo estaba. Le conté todo. La discusión con Óscar, las tarjetas bloqueadas, los problemas en el banco, la humillación en el restaurante, la empresa, los documentos de Jimena, la incapacitación. Hablé durante 15 minutos seguidos. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, pensé que se excusaría, que diría que aquello era un problema entre hermanos. Pero dijo algo que me quebró. Voy para allá, papá. Perdóname por no haber ido antes. Siempre tuve miedo de Óscar. Siempre. 2 días después, Benjamín llegó a Salamanca. Lo vi entrar en la oficina de Tirso y me temblaron las rodillas. Más delgado, con canas en las sienes, ojeras profundas, pero seguía teniendo los mismos ojos de niño, los ojos de Inés. Caminó hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí que me sostenía el alma. Lloramos los dos. Después me miró y dijo, no vas a estar solo. Vamos a terminar con esto juntos. Durante 3 días trabajamos sin descanso. Tirso preparó la medida cautelar y la demanda. Benjamín contactó a 3 antiguos colaboradores de la empresa que siempre me respetaron. Don Porfirio, mi viejo socio. Arístides, primo lejano, pero de palabra firme. Y don Heriberto, que había invertido conmigo en los 90. Los 3 prometieron declarar. Jimena continuó enviando pruebas cada noche. Contratos, transferencias, correos con Ulises Priego. Todo encajaba. Parecía que empezábamos a recuperar terreno. Pero el jueves por la mañana, todo se desmoronó. Jimena desapareció. Intenté llamarla. Móvil apagado. Correo sin respuesta. Llamé a su casa. La muchacha del servicio dijo que había salido temprano con Óscar y no regresó. Que él había mencionado un viaje a Barcelona. Sentí un hueco en el estómago. Fuimos a su casa, en una urbanización nueva. Toqué el timbre. Óscar abrió, apoyado en el marco con una sonrisa que helaba. Papá, qué sorpresa. Le dije que buscaba a Jimena. Él ensanchó la sonrisa. La he llevado a una clínica privada. Estaba muy alterada. El médico ha recomendado internarla. Lo miré fijamente. Sabía que mentía. Sabía que Jimena no estaba enferma. Sabía que la había silenciado. Me acerqué un paso. Óscar, lo sé todo. Los documentos falsos, las transferencias, los correos, la incapacitación. Pero él no perdió la sonrisa. Papá, estás confundido. Otra vez, deberías revisarte. Entonces Benjamín avanzó y dijo, basta ya, Óscar. Sabemos exactamente lo que estás haciendo. Y lo vamos a detener, dijo Benjamín con una firmeza que no le había escuchado en años. Óscar lo miró con desprecio. Ah, míralo. El hijo pródigo, el que escapó a Barcelona porque no soportaba la presión familiar. ¿Ahora vienes a hacerte el héroe? Benjamín apretó los puños, pero yo lo sujeté del brazo. Vámonos, le dije. Aquí no hay nada más que hacer. Y nos fuimos, con la sangre ardiendo y el alma hecha trizas. De vuelta en la oficina de Tirso, me desplomé en una silla. Jimena era nuestra pieza clave, dije.
Ella tenía acceso a todo. Sin ella, el caso queda debilitado. Óscar lo sabe. Por eso la encerró. Tirso se quedó pensando con el ceño fruncido. Un momento, murmuró. Antes de desaparecer, Jimena hizo algo inteligente, muy inteligente. Abrió su ordenador y me mostró su bandeja de entrada. Había 3 correos enviados la noche anterior a su desaparición. Uno para él, otro para Benjamín y otro para una dirección que no reconocí. En los 3 había lo mismo. Todos los documentos, cada correo, cada contrato, cada prueba. Jimena había creado un respaldo por si le pasaba algo. Incluso me los había reenviado a mí. Tirso cerró el portátil y me miró con gravedad. Ella sabía que esto podía ocurrir. Sabía que Óscar descubriría tarde o temprano su traición. Por eso nos lo envió antes. Las pruebas están a salvo. El caso sigue de pie. Sentí alivio, pero también angustia. Jimena seguía encerrada en una clínica de Barcelona, sola y pagando el precio de su valentía. Tenemos que sacarla de ahí, dije. Tirso asintió. Pediré una orden judicial, pero necesitamos más. Necesito algo que demuestre que el internamiento fue forzado. Necesitamos otro testigo. ¿Otro testigo? ¿Quién más sabía lo que estaba ocurriendo? Entonces pensé en alguien que siempre había estado ahí, viendo sin ser vista. Y 2 días después, esa persona llamó a la puerta de la oficina. Eran las 7 de la tarde. Tirso abrió y escuché una voz temblorosa. Me asomé. Era Carmela, mi Carmela, con una bolsa de compra apretada contra el pecho, pálida como cal y temblando. Soy Carmela Reyes, dijo. Trabajé 15 años en la casa de don Julián y doña Inés, y tengo algo que enseñarles. La hice pasar. Se sentó, con las manos temblorosas, y puso sobre el escritorio un fajo de papeles, fotos y una libreta. Guardé todo esto porque doña Inés me lo pidió, susurró. Había recibos, fotos de documentos, notas manuscritas, copias de contratos y, sobre todo, la libreta. Fechas, nombres, frases exactas, conversaciones enteras. Tirso levantó la vista, impresionado. ¿Cuánto tiempo lleva recopilando esto, señora Carmela? Casi 1 año, licenciado, respondió. Desde que doña Inés me dijo que lo hiciera. Sentí un nudo en el pecho. Carmela, ¿Inés te pidió que guardaras esto?, pregunté, con la voz rota. Ella asintió. Sí, don Julián. Fue unos meses antes de que doña Inés empeorara. Me llamó a su cuarto, cerró la puerta y me dijo, Carmela, estoy viendo cosas que no me gustan. Óscar está cambiando. Hace cosas a escondidas. No quiero preocupar a Julián porque ya tiene bastante con cuidarme, pero necesito que seas mis ojos. Guarda todo lo que veas. Anota lo que escuches. Y si algún día me pasa algo, llévaselo a un abogado. Eso me dijo. Y yo se lo prometí. Sentí un temblor en el pecho. Inés, incluso enferma, me protegía como podía. Tirso reunió los papeles de Carmela junto a los de Jimena. Tenía un expediente completo. Correos, contratos adulterados, movimientos turbios, fotografías, notas, todo. ¿Es suficiente para sacar a Jimena de la clínica?, pregunté. Es suficiente para eso y para mucho más, respondió. Voy al juzgado ahora mismo. Si hay suerte, mañana estará libre. Salió casi corriendo. Yo me quedé mirando a Carmela, sin saber cómo agradecerle tantos años de lealtad. A la mañana siguiente, Tirso llamó a las 7. Tenemos la orden. Salgo hacia Barcelona. 3 horas después, otro mensaje. La tenemos. Jimena está libre. Vamos para allá. Respiré hondo por primera vez en días. Benjamín sonrió. A las 2, Tirso llegó con Jimena. Estaba agotada, pero firme. Me abrazó con fuerza. Estoy lista, señor Julián. No voy a dejar que él gane. Nos reunimos todos en el despacho. Tirso explicó el plan. Óscar había convocado una junta extraordinaria
para destituirme alegando incapacidad. Mostraría informes falsos y pediría ser nombrado administrador temporal. Con los apoyos comprados, podría lograrlo. Pero nosotros estaremos allí, dijo Tirso. Entraremos con la orden judicial que bloquea cualquier intento de incapacidad. Presentaremos el fraude, las firmas falsificadas, las transferencias irregulares. Y Jimena estará contigo. Ese golpe será devastador. ¿Crees que funcione?, pregunté. En derecho gana quien tiene mejores pruebas, y las nuestras son demoledoras. Pero además, importa la imagen. La nuera de tu enemigo de tu lado. Eso no tiene precio. Aquella noche no dormí. Miré durante horas el retrato de Inés. Pensé en todo. Su funeral, la humillación, el abandono, pero también en quienes se habían quedado conmigo. Ruperto, que me ofreció techo. Jimena, que arriesgó su vida. Carmela, que guardó secretos por lealtad. Benjamín, que regresó para defenderme. Y Tirso, que dejó atrás el orgullo. No estaba solo. Nunca lo estuve. A la mañana siguiente fui al taller de Ruperto. Le conté el plan. Él escuchó limpiándose las manos con un trapo. «Don Julián», dijo, «yo de leyes no sé nada, pero sé dónde está el lado correcto. Si me necesita allí, allí estaré». Lo miré con los ojos húmedos. «Gracias, amigo», susurré. «Gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron. Ruperto, ya has hecho demasiado por mí. No tienes por qué», intenté decir. Él me interrumpió con esa firmeza tranquila suya. «Don Julián, yo no tengo que hacer nada, pero quiero. Y eso es distinto». Me dio un apretón de mano que se sintió como un abrazo. Supe que estaría allí, igual que todos los que, sin pedir nada, se habían puesto a mi lado. El jueves amanecí antes de que sonara el despertador. Me duché con agua caliente. Me afeité despacio y me puse el traje oscuro que llevé el día de mi boda con Inés, el mismo con el que inauguré mi viejo taller y con el que recogí el reconocimiento empresarial hace años. Me miré al espejo. Vi a un hombre mayor, arrugado, con las manos marcadas por el tiempo, pero también vi un rostro firme. Seguía en pie. Seguía siendo yo. Me coloqué la corbata, respiré hondo y murmuré: «Hoy, Óscar, vas a saber quién soy». Cuando entré en aquella sala con Jimena a mi lado, con Benjamín detrás, con Tirso, Carmela, Ruperto y los demás, vi la cara de mi hijo y supe que algo se había roto en él. La junta se celebraba en el tercer piso del edificio que levanté hace décadas. Pisos de mármol que elegí yo, paredes que pinté para que Inés sintiera orgullo, la mesa de madera que encargué a un artesano de Zamora. Llegué a las 9:30. La reunión comenzaba a las 10. Me quedé un instante dentro del coche mirando la fachada donde aún brillaba mi nombre. Grupo Robles Automoción. 40 años convertidos en letras doradas. 40 años que mi hijo quería borrar. Respiré, abrí la puerta y bajé. Algunos accionistas me saludaron con una inclinación discreta. Otros fingieron no verme. Era normal. Óscar había comprado silencios. En la entrada estaba Aura Penélope Medina, la famosa asistente, con su traje sastre impecable y su sonrisa de plástico. Al verme, se le borró la expresión, pero mantuvo el gesto profesional. Tras mí venían Benjamín, serio como una estatua, Tirso, con su portafolio cargado de munición legal, y 3 consejeros veteranos que habían decidido apoyarme. Y al final, con la espalda recta y el mentón alto, entraba Jimena, la mujer a la que mi hijo había encerrado. Verla conmigo era un golpe que Óscar no esperaba. Clara intentó detenernos. «Señor Robles, usted no figura en la lista, no puede entrar». La miré sin bajar la vista. «Yo construí esto, yo levanté cada ladrillo. Aparte». Ella no se movió. Tirso avanzó, abrió el portafolio y le plantó un documento delante. «Orden judicial. Si impide su entrada, incurre en desacato».
Clara palideció, se hizo a un lado y el paso quedó libre. Subimos en silencio. Al abrirse el ascensor, escuchamos la voz de Óscar dentro de la sala. Dimos los últimos pasos. Me planté en el umbral, despacio, sin prisa. Óscar me vio y su discurso murió en seco. Detrás de mí entraron los consejeros que me apoyaban y al final, Ruperto, con su mono limpio y aquellas manos de mecánico que parecían esculpidas por años de trabajo duro. Se quedó junto a la puerta, firme como un centinela. Óscar me observaba sin parpadear. Luego miró a Jimena y vi cómo se le deformaba la expresión, como si le hubieran golpeado el estómago. Me acerqué al frente de la sala y me planté ante él. Tirso dejó su portafolio sobre la mesa, lo abrió y soltó un montón de documentos. El golpe resonó en la madera. Entonces dijo, alto y claro, el señor Julián Robles es el único presidente legal de esta empresa. Aquí constan las pruebas de fraude societario, falsificación documental y tentativa de incapacitación ilegal cometidas por Óscar Robles y su socio Ulises Priego. El silencio fue absoluto. Ulises, sentado a la derecha de mi hijo, se levantó bruscamente. Esto es absurdo, protestó. Una calumnia. No pueden irrumpir aquí. Y... Tirso levantó la mano para callarle. Señor Priego, su nombre figura en 47 correos, todos detallando el plan para despojar al señor Robles mediante fraude. También aparece en contratos que jamás firmó. Llame a su abogado. Le hará falta. Ulises abrió y cerró la boca como un pez. Miró a Óscar buscando complicidad, pero mi hijo no le devolvió la mirada. Seguía mirándome, y en sus ojos había algo nuevo: miedo. Tirso continuó explicando documento tras documento, transferencias, firmas falsificadas, evaluaciones psiquiátricas solicitadas sin mi consentimiento y el internamiento forzoso de Jimena. Los accionistas escuchaban con incredulidad. La señora Jimena Robles, añadió Tirso, aportó estas pruebas voluntariamente. Fue encerrada sin justificación clínica por denunciar estos delitos. Ya está en libertad por orden judicial. Cuando terminó, señaló a mi nuera. Ella no apartó la vista. Óscar, en cambio, ya no parecía el hombre soberbio que entraba pisando fuerte. Los hombros caídos, la piel grisácea, los labios tensos. Me acerqué un paso y le dije despacio: el día después de enterrar a tu madre dijiste, tu buena vida se acabó, papá. Pero hoy, hijo, comprendes algo. La buena vida nunca nace de la mentira ni del daño a la propia sangre. Óscar bajó la cabeza. No dijo nada. Uno a uno, mis viejos socios se levantaron. Don Porfirio primero, luego Aristides, después Heriberto. Algunos aplaudieron, otros simplemente me dieron su voto mirando a mi hijo con desilusión. Y supe que el peso que me hundía desde semanas atrás por fin se levantaba. No sonreí, solo agradecí. Vi a Benjamín emocionado, a Tirso sereno, a Jimena firme, a Carmela llorando en silencio y a Ruperto mirándome con orgullo. Pero aún faltaba algo, una última conversación. Llamé a Óscar 2 días después. Le pedí que viniera solo y aceptó. Óscar llegó a las 5 de la tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y la luz dorada se colaba por las ventanas del pasillo. Abrí la puerta y me quedé mirándolo un instante. Estaba irreconocible. Ojeras profundas, la corbata floja, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. Parecía haber envejecido 10 años en apenas 2 días. No dije nada. Le dejé pasar. Fuimos hasta la sala y nos sentamos en los mismos sitios de aquella conversación que cambió mi vida. Él en la butaca donde siempre se sentaba Inés, y yo en el sofá de enfrente. La habitación era la misma, la luz también, pero la sensación había cambiado. Esta vez el peso no lo llevaba yo. Tardamos un rato en hablar. Él miraba fijamente el suelo, como si allí estuviera escrita alguna respuesta.
Yo le observaba en silencio, con un nudo en el pecho. Finalmente, rompí el silencio. Óscar, dije, voy a hacerte una pregunta. Respóndeme con la verdad, por dura que sea. ¿Alguna vez me quisiste? El silencio se espesó como una manta húmeda. Él apretó los puños, la mandíbula tensa. Pasaron segundos que parecían minutos. Al fin levantó la vista. En sus ojos no había odio. Había dolor. Un dolor antiguo, profundo, que parecía llevar años escondido. No lo sé, papá, contestó con voz ronca. Desde pequeño quise ser como tú. Quería que me miraras con el orgullo con el que mirabas la empresa. Pero nunca lo conseguí. Nunca sentí que fuera suficiente. Benjamín era el sensible, el bueno, el que se parecía a mamá. Yo era el duro, el que siempre fallaba. Cada vez que intentaba algo, tú lo corregías. Cada vez que proponía una idea, tú la perfeccionabas. Nunca me dejaste ganar. Nunca me dejaste brillar. Y eso me pudrió por dentro. Escucharlo fue como recibir una cucharada de mi propia culpa. No justificaba lo que había hecho, pero sí explicaba la herida. Respiré hondo. Lo que hiciste no tiene perdón, le dije, firme. Intentaste destruirme. Intentaste borrarme. Y lo hiciste cuando tu madre agonizaba. Eso jamás lo olvidaré. Pero eres mi hijo, y no quiero verte en una cárcel. No quiero que Rodrigo crezca visitándote entre barrotes. Le expliqué mi propuesta. Renunciar ese mismo día, devolver el dinero, pedir perdón a Jimena, de verdad, y marcharse lejos una buena temporada. Si cumplía todo, retiraría los cargos. Si no, dejaría que la justicia actuara. Fraude, falsificación, secuestro, entre 5 y 15 años de prisión. Tú decides, hijo, concluí. Dignidad o celda. Óscar tragó saliva, y vi cómo le temblaban las manos. Observé cómo Óscar apretaba la mandíbula, cómo sus ojos recorrían la sala como si buscara una rendija abierta por donde escapar. Pero no la había. No esta vez. Finalmente se levantó. Me miró unos segundos que se me hicieron eternos y dijo simplemente, acepto. Y salió por la puerta sin girarse, sin despedirse, sin una palabra más. Aquella fue la última vez que lo vi. Una semana después firmó su renuncia ante notario. Devolvió el dinero desviado, casi todo, porque parte ya se había evaporado en manos del tal Ulises Priego. También envió una carta a Jimena pidiéndole perdón, y se marchó a Madrid, donde, según supe, un viejo conocido le consiguió trabajo en una empresa de importaciones. No sé cómo le va, y a día de hoy prefiero no preguntar. Rodrigo se quedó con Jimena. A veces viene a verme los domingos. No hablamos demasiado, pero se sienta conmigo, escucha, me mira, y eso ya es mucho. Jimena solicitó el divorcio y lo obtuvo en apenas 3 meses. Yo hice lo que debía. Cedí el 10% de mis acciones a su nombre. Ella se negó al principio, insistiendo en que no lo había hecho por dinero. Le dije que lo sabía y que precisamente por eso lo merecía. Hoy vive en una casa preciosa cerca del centro, con un pequeño jardín donde corretea a su hijo. Abrió una galería de arte con una amiga y por primera vez en mucho tiempo sonríe sin miedo. A veces viene a tomar café conmigo y hablamos de Inés, de los viejos tiempos, de lo que ella hizo cuando nadie más se atrevió. Yo me quedé al frente de la empresa 6 meses más, el tiempo justo para poner orden, limpiar lo que había dejado la tormenta, sacar a los que nunca debieron haber entrado y tranquilizar a los accionistas. También cumplí una promesa conmigo mismo. Mandé a remodelar por completo el taller de Ruperto. Piso nuevo, herramientas decentes y un cartel con su nombre. Él se resistió, diciendo que no necesitaba nada. Yo le respondí que no era caridad, sino justicia. Me estrechó la mano y aceptó, no sin advertir que los cafés de los domingos seguirían siendo gratis. Cuando todo estuvo en su sitio, llamé a Benjamín.
Le dije que ya había llegado mi momento de marcharme a casa, cuidar las rosas de su madre y vivir en paz lo que me quedara. Le entregué la empresa. Él me miró con los ojos brillantes y me prometió cuidarla. Firmamos los papeles esa misma tarde. Ahora mi vida es tranquila. Me levanto temprano, desayuno solo con el transistor encendido, riego las rosas que plantó Inés, las podo, les hablo. Luego me siento en la banca de hierro del jardín y dejo que el cielo de Salamanca me acompañe. Carmela vuelve a trabajar conmigo desde hace un mes. Le di llave y sueldo nuevo. Ya no es empleada, es familia. Los domingos voy al taller de Ruperto. Hablamos poco, arreglamos algo del coche o simplemente escuchamos el radio. La gente me pregunta si odio a Óscar. No, no puedo. Es mi hijo, pero tampoco lo he perdonado. No del todo, quizá nunca. El perdón no es olvidar, es soltar el peso. Y yo lo solté, pero no olvido. Si tú que escuchas esto has pasado por algo parecido, te digo lo que aprendí. No te rindas. Aunque te traicionen, aunque te dejen solo, mantén tu nombre, tu historia, tu dignidad. Busca a quienes sí están contigo y pelea, porque se puede ganar, incluso cuando todos creen que ya estás derrotado. Y ahora te pregunto a ti, ¿también te falló alguien de tu propia familia? ¿Qué hiciste? ¿Qué harías hoy? Cuéntamelo en los comentarios, porque compartir lo que duele, a veces, es el primer paso para sanar. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima historia.